Y le damos la bienvenida a Eduardo Botinelli. Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un panorama complejo porque cuanto más actores hay en la cancha, más difícil es la encuesta, me imagino, ¿no? Sí, claramente tenemos una dispersión mucho más grande que lo que teníamos históricamente. O sea, desde que hay encuestas era 3, 4, 5 partidos y después había algunos menores, pero con posibilidades de acceder al Parlamento, 5 o 6 fue la última, es decir, con el Peri casi a punto de entrar. Y ahora estamos hablando de que tenemos entre 8 y 9 partidos con posibilidades de ingresar a la Cámara de Diputados. Si uno piensa en el escenario 2014, lo que se observa es que el Frente Amplio está bastante por debajo de lo que votó en las últimas elecciones. El Partido Nacional también está por debajo, un poco menos, pero está por debajo, y se ve un crecimiento del Partido Colorado y la aparición de Cabildo Abierto. Sí, exactamente, tenemos una pérdida del Frente Amplio de cerca de 9 puntos. Si comparamos la encuesta actual, que es una estimación de cómo se comportaría la población, por lo tanto ya estamos tratando de simular el día de las elecciones, y lo comparamos con la elección 2014, hay una pérdida de 9 puntos porcentuales. Es decir, es una caída importante. El Partido Nacional cae, pero 5 puntos. Y el Partido Colorado crece 5, es decir, si bien no es absolutamente lineal que de un lado pasan para el otro, la mayor parte del movimiento es entre esos dos partidos, que ya lo vimos en la elección del 2014, cuando cae el Partido Colorado y crece el Partido Nacional, y en el 2009, cuando durante la campaña cae el Partido Nacional y crece el Partido Colorado. Es decir, es una dinámica que ya venimos viendo, incluso en el 2004, cuando el Partido Nacional vota el 34% y el Partido Colorado el 10%. Es decir, y si nosotros miramos cada una de las elecciones, el Partido Nacional y el Partido Colorado sumados dan prácticamente el mismo número. Han oscilado entre el 44 y el 46% y sigue pasando lo mismo en las encuestas en este periodo interelectoral. Entonces aparecen fenómenos nuevos que lo que hacen es recoger una parte de la opinión pública que no estaba identificándose con ninguno de los partidos. Claro, cuando uno dice quizás algún votante o militante tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional podrían decir no puede ser que estén tan bajos, estemos tan bajos, pero en realidad responde a esta atomización. Es evidente que gente que votó al Partido Nacional y votó al Partido Colorado hoy está votando a Manini Ríos. Hay una parte que sí, y también hay otros partidos, porque Novik recoge también del lado de los partidos tradicionales. Después ya hay una variedad un poco extraña en el resto de los partidos, de dónde vienen, porque son perfiles distintos. Claro, algunos... el Partido Independiente, la Unidad Popular, el Peri, es decir, que son partidos que están allí entre el 1 y el 2%, sí, ¿no? Exactamente, entonces hay todo un desgrane muy importante de esos votos. De algún lado, lo que hemos visto en esta campaña, en este periodo interelectoral, mejor dicho, es que las fluctuaciones son más recurrentes entre los distintos partidos y que barreras que antes eran prácticamente infranqueables ya no lo son tanto. Es decir, los movimientos hoy tienden a ser menos estancos, ¿no? Es decir, antes había un movimiento claro entre blancos y colorados donde se movían ahí adentro. Los Frente Amplistas era difícil que pasaran para el otro lado. Frente Amplistas estoy hablando en términos votantes del Frente Amplio, no Frente Amplista de identificación. Hoy, en este periodo interelectoral, lo que vemos es que hay movimientos, algunos que parecen bastante absurdos, como gente que pasa de Mujica o del MPP o del Frente Amplio a Manini y viceversa, o a Novik, ¿no? Ahora ya el efecto de Novik ya es menor, pero en su momento también había, o sea, pérdidas que no parecen, si uno sitúa una línea del espectro ideológico, es poco razonable, digamos, que haya ese trasvasamiento. Bueno. Eduardo, Factum no ha presentado datos de segunda vuelta. No. Y es una decisión no hacerlo. Es decir, y la decisión en realidad se sustenta en que fundamentalmente lo que pase el 27 de octubre es un elemento central para lo que pase el 24 de noviembre. Es decir, hoy los escenarios
más o menos están parejos, digamos, cuando uno hace ejercicios de segunda vuelta. Están parejos. Hace 5 años estaban parejos. O sea, había una leve ventaja de Vázquez sobre la calle Pou. 2, 3 puntos según el momento de la campaña. Por lo menos hasta agosto, septiembre, después hubo una brecha un poquito más grande, pero no los 15 puntos que hubo de distancia después, cuando efectivamente se dio la segunda. Y pues es un escenario todavía que no se construyó. Es por eso que Factum no pone datos de segunda vuelta. Exactamente, es decir, hay muchas variables que inciden directamente en el comportamiento final para una segunda vuelta. Primero, cómo se compone el Parlamento. Es decir, no es lo mismo un Parlamento con una mayoría parlamentaria de blancos, colorados y partido independiente, que si además se tiene que sumar el partido de la gente, o si la alianza de la oposición para lograr una mayoría parlamentaria propia incluye un acuerdo con Cabildo Abierto. Claro. Los votantes de Cabildo Abierto no son próximos en su totalidad a la oposición. Es lo que decía, hay una parte que hoy Manini está captando que viene del Frente Amplio. Que no sabés exactamente, o por lo menos a esta altura no se sabe, qué es lo que haría en segunda vuelta. No, va a depender mucho de cómo sea efectivamente el rol de Cabildo Abierto. Ernesto Talvi decía algo que es lo que ha ocurrido. Decía, si el candidato es del Partido Colorado, el 98% de los que votaron en primera vuelta al Partido Nacional están dispuestos a votar al candidato Colorado. Pero si es al revés, si el candidato finalmente es el del Partido Nacional, el 80% de los colorados lo votaría, pero hay un 20% que no. ¿Te acercás a esa definición de Talvi? Números más, números menos, es más o menos así. Pero no ahora. Ya fue en la anterior, ya fue en la anterior. Claro. Es decir, esa mayoría que ha obtenido el Frente Amplio se lo ha dado el Partido Colorado. Bueno, se lo ha dado el partido de oposición que no participa en el balotaje. Es decir... El Partido Independiente, el Partido Colorado, los que sean. Perdón, el partido tradicional que no participa en el balotaje. ¿A qué voy? En el 99, cuando Valle sale elegido presidente, vota menos que la suma de blancos y colorados. ¿Por qué? Porque hubo blancos que no votaron más o menos en proporciones similares a lo que hoy pasa al revés, con un candidato blanco desde filas coloradas. Pero también pasa algo que nos salteamos habitualmente, y es que hay votantes del Partido Nacional que en segunda vuelta no votan a la calle Pou, ¿no? Y eso sucede porque la elección de octubre es de Parlamento y presidente. Hay que ver si el que vota, por ejemplo, a Sartori o a Jorge Larrañaga, finalmente después, en noviembre, vota a Luis Lacalle Pou. Exactamente. Está en cuestión. Y un nivel más abajo, porque las cabezas del Senado a veces tampoco son la referencia. Sobre todo en el interior, la cabeza del diputado, diputada, candidatura a diputado... Es más importante. Es más importante. Claro. No es mayoritario, no es un movimiento mayoritario. Pero son remanentes que después pesan. Exactamente, entonces, por eso cuando hablamos de un escenario de balotaje, bueno, hoy hay determinados comportamientos que la gente tiende a pensar. Ahora después, cuando ya está su diputado elegido o no, cuando ya hay una mayoría de oposición o no, cuando se hacen acuerdos previos o se llega con chisporroteos. Todo eso son elementos que al final terminan sumando o restando a las distintas posibilidades. Si el Frente Amplio vota muy mal, o sea, si vota por debajo de lo que estamos viendo hoy, y bueno, capaz que es un golpe de gracia, digamos, ya está, es el derrotado, ¿no? Sale muy mal, vota mal, queda con una banca muy debilitada y sin posibilidades de articular. Entonces eso también, o sea, así como estamos hablando de la oposición, todas las dificultades, también el Frente Amplio tiene... Claro, si el Frente Amplio vota por debajo del 42%, es muy difícil que Daniel Martínez sea el presidente. Sí, yo creo que entre el 40 y el 42, y ahí va a depender mucho del resto de las cosas, es decir... ¿Cómo se configure si ese 2% es entre los partidos menores y entra uno o no entra, y si no entra, por ejemplo, el Partido Verde Animalista, que es el que está más en el borde, no entra, pero hay un remanente de votos importante y esa banca va hacia el Frente Amplio, gana una banca con el mismo porcentaje. Claro. Y es distinto, digamos, el escenario si
eso que pierde el frente va directo a algún partido de la oposición y la oposición más tradicional se fortalece, ¿no? ¿Cómo viste, cómo a partir de esto que ustedes conformaron, cómo quedaría el Parlamento? Porque eso sí es para octubre. Y allí el Parlamento muestra que nadie obtendría mayoría parlamentaria. Nadie obtendría mayoría parlamentaria propia, ningún partido tendría mayoría parlamentaria propia. Y pasa algo, el Frente Amplio tuvo 15 senadores en la elección pasada y la mayoría en el Senado se la dio la vicepresidencia. En este escenario actual, el Frente Amplio estaría entre 13 y 14 senadores. Si ganara, quedaría igual sin mayoría parlamentaria con la vicepresidencia. Entonces ya es un escenario más complejo de negociación y de gobernabilidad para el Frente Amplio. En el caso de los partidos tradicionales, el acuerdo para tener mayoría propia en el Senado tendría que incluir necesariamente a Cabildo Abierto. En este escenario actual, que no es una proyección hacia octubre, pero es lo que tratamos de acercarnos un poco a cómo se podrían ir moviendo los distintos partidos y esa composición parlamentaria, que implica desafíos para la gobernabilidad. Sí, ¿no? Lo estamos viendo allí en pantalla. ¿Cómo quedaría? Claro que para la gobernabilidad es muy complejo, ¿no? Digo, decir, este Parlamento muy variopinto. Sí, claro. Ahí hay un detalle que es si esto se diera de esta forma y el Partido Nacional tuviera 9 bancas y el Partido Colorado 6, ahí sí estarían conformando fuertes una mayoría para el Senado. Pero en diputados es mucho más compleja la situación, porque en el caso de diputados claro, es más variada la cantidad de partidos, la suma de blancos y colorados no alcanza la mayoría en cantidad de bancas, no alcanza las 50 bancas. Ya ahí van a necesitar de otros partidos. Exactamente. De Bueno, Cabildo ahí, Abierto, del Partido Independiente, del que sea. Digamos, el primero que aparece dentro del escenario para el acuerdo es el Partido Independiente, ¿no? O sea, por cómo han sido los movimientos políticos que se han dado. Pero aún así está en el borde de llegar a los 50 diputados de ese bloque. Entonces hay que ampliar ese espectro, como la calle Pou le llama el gobierno multicolor. Sí, ¿no? el gabinete multicolor y el gobierno esa multicolor. multicoloridad sí, tendría que ser más amplia. Ajá. Y eso es lo que a veces dificulta un poco porque acá hay que tener en consideración que un elemento es lo que se maneja políticamente, otro es cómo se comunica y lo otro es cómo lo recibe la opinión pública. Y esos son 3 elementos que no necesariamente son fáciles de realizar y necesitan un tiempo de maduración. Claro. Eduardo, ¿cuándo presentan la última encuesta? Bueno, ahora reprogramamos, teníamos previsto terminar la encuesta el día antes del debate, cuando la primera fecha del debate era el 16 de septiembre, ahora que es el 1 de octubre lo que hicimos fue postergar el arranque de la encuesta, por lo tanto va a ser la segunda semana de octubre que vamos a tener los datos. Ya prácticamente la última. Y la penúltima, digamos. La última es la que vamos a presentar en la semana previa a las elecciones. Eduardo, ¿cómo viste? Porque bueno, ayer Talvi convocó una conferencia de prensa, salió muy fuerte contra el debate, criticó a los 2 candidatos, se siente proscrito, excluido, pero también criticó a los medios de comunicación, a los medios privados, a los medios públicos, porque dice, bueno, me proscribieron. Bueno, a ver, él claramente tiene argumentos para quejarse. Hay cuestiones que tienen que ver con la falta de regulación y la falta de cultura del debate que tenemos en Uruguay. Claro. La falta de cultura en todo sentido, es decir, lo que son las negociaciones de qué se va a hacer y qué no se va a hacer, qué se puede decir y qué no se puede decir, claro, cuántos segundos y cómo va a ser la dinámica, quiénes presentan y quiénes no. Es decir, hay toda una estructura que responde a una falta de cultura que tiene el país en términos de debate. O sea, hace 25 años no tenemos debate, entonces no hay una cultura que nos permita naturalmente identificar las fortalezas y debilidades de un debate y cuáles son las reglas de juego más o menos establecidas. Hoy no tenemos reglas establecidas. Lo que el comunicado, cuando se difundió que se iba a hacer el debate, decía, bueno, se hace entre los 2 que tienen más posibilidades de pasar a la segunda vuelta, donde el debate sí va a ser obligatorio. Tiene razón Talvi que efectivamente esto posiciona a el candidato oficialista y a la calle Pou como el líder de la oposición. Y esto es así, se refleja de esa forma como
tal como está armado. Ese es el mensaje que se manda. Ese es el mensaje que termina surgiendo de ahí. Entonces, claro, Talvi tiene derecho a quejarse de esa situación. También es verdad que el escenario actual de las encuestas muestran que el que efectivamente tiene más chances hace 5 años de ser el representante de la oposición en la segunda vuelta es Lacalle Pou. Hubo alguna especie de duda sobre si Talvi podía crecer y desafiar a Lacalle Pou, que en casi todas las encuestas conocidas eso se ha ido desvaneciendo, es decir, ha habido un acortamiento de la distancia, pero se ha mantenido. Lacalle se ha consolidado en ese segundo Entonces, lugar. Ahí está el debate público que se da en muchos países, que es el candidato oficialista tiene que someterse a debatir contra todos uno a uno o contra todos en un mismo escenario. Es muy complicado eso. Entonces, claro, ahí es una desventaja para el oficialista. Si uno pone hoy un debate de todos los candidatos juntos contra Martínez, claro, es un 5 contra 1 por lo menos. Y yo tampoco no sé si a Lacalle, por ejemplo, le conviene sumar a Talvi al debate y dividir esa posibilidad de ser el líder de la oposición. No, claro, a ver, acá hay intereses en quien... A Talvi le conviene, pero a Martínez y a Lacalle tampoco le conviene. No, y hay otro elemento que es importante. Ahora hay debate. Antes no hubo porque no había voluntad de hacerlo. Claro. Y porque no había interés, porque había intereses creados en que el debate no se hiciera. Claro. ¿Por qué? Porque afectaba las posibilidades o podía poner en riesgo algunas posibilidades. En este caso, en esos casos fue del Frente Amplio. Y no es por defender a los medios, pero en realidad los medios son como la herramienta, pero a la vez quedan en un lugar complejo, ¿no? Digo, decir, porque Talvi hace una crítica directa hacia los medios. Los medios plantean todos los debates que sean posibles. Y bueno, el tema es que muchas veces no se logra arreglar el debate porque los protagonistas no quieren. Y si los protagonistas no están, no se puede debatir. Sí. Es como complicado. Hubo un debate Salle-Vega. Es decir... Sí, por supuesto. Entonces, algunos debates se pueden cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad, y la voluntad implica intereses políticos. Es decir, la voluntad desaparece cuando los intereses políticos son afectados. Hoy, tal como está el escenario, y no hay ningún marco que obligue al debate a nadie. Entonces, cualquier debate que se arma tiene intereses por detrás. Claro. Acá claramente el interés pasa primero por una presentación de una cultura un poco distinta de entender la política, tanto de Martínez como de Lacalle Pou, o sea, de entender que esto es necesario. Pero también obviamente hay intereses en que cualquiera de los dos cree que con esto gana. Sin duda, Lacalle Pou, claro, gana en el sentido de que tiene un beneficio en participar. Martínez, en la defensa misma del gobierno, por una parte, o una parte de los gobiernos del Frente Amplio, pero también de sus propuestas, y Lacalle Pou situándose como líder de la oposición y atacando al gobierno y presentando sus propuestas. Es una incógnita que en realidad qué es lo que puede pasar, ¿no? Es decir, qué es lo que puede realmente dar un debate, ¿no? Ahí depende mucho de los debatientes, mucho más que los medios, los periodistas. A veces hay debates mucho más ricos sin necesidad de parar a uno al lado del otro. Pero hubo debates interesantes. El debate entre Óscar Andrade y Ernesto Talvi fue un debate muy interesante. Sin dudas. Fue muy interesante, realmente. Y ahí ganaron los dos. Ahí ganaron los dos.